La artista Tat Estrada expone en Barcelona los 72 nombres de Dios en la Sala Pere Casaldàliga. La exposición estará hasta el 28 de febrero y está basada en los 72 nombres de Dios, según la Cábala, y estos están plasmados en pintura sobre seda. Esta tarde tenemos a la artista Tat Estrada para que nos pueda explicar la experiencia de haber pintado estos 72 nombres y cómo surgió esta idea. Buenas tardes, Tat. Hola, buenas tardes. Cuéntanos cómo surgió la idea para hacer una exposición e inspirarte en este tema. Pues mira, yo hace años que pinto y curiosamente mucha gente cuando veía la pintura me preguntaba si pintaba las letras hebreas. Y pues yo pintaba otras cosas, pero no pintaba las letras hebreas. Entonces, en una feria que estuve, pasó mucha gente, me fue preguntando, ¿no pintas las letras hebreas? Pues te gustaría, porque es un estilo, recuerda mucho tu dibujo y tal. Total que me dijeron, mira, cuando quieras te pasas por nuestro stand y te vamos a regalar un libro. Y me fui al stand, resulta que era un stand de Cábala, un centro de aquí de Barcelona, y dice, escoge el libro que quieras. Y escogí el nombre de los 72 nombres de Dios. Se me vine a casa, lo miré y cerré el libro. Y es como, además era un libro así como yo, muy moderno, con unas páginas rosas, unas azules. Bueno, a mí se me hizo raro. Total, que esto debe hacer 5 o 6 años y a principios de este año, por X motivos, tuve que dejar lo que estaba haciendo y digo, bueno, pues voy a coger el libro y decidí ponerme a pintar las letras hebreas. Pero está siendo como todo un viaje. De hecho, el pintar las letras hebreas ha sido todo un viaje, ¿no? Porque primeramente me enamoré de la estética de las letras. Es como, bueno, hay algo ahí como muy meditativo en la propia letra, muy profundo y elegante. Y después he ido como leyendo cosas, como investigando y como los 72 nombres eran como una escalera para mí que me iban llevando como a profundizar más y más en el alfabeto hebreo, hasta el punto que estoy totalmente enamorada. Me parece precioso, profundo, elegante las letras y todo el contenido que hay detrás, ¿no? Y así fue, y me decidí a pintar las 72 nombres de Dios y ahí también he visto que está el tema de los ángeles, también empecé a pintar también los nombres de los ángeles y bueno, es otro proyecto que tengo ahora en mente, ¿no? Pero por ahora poder exponer los 72 nombres de Dios, que además me ha llevado todo un año, de enero a enero, estoy súper contenta. Entonces, sí. La exposición, los cuadros, no sé si lo califico bien, ¿son cuadros o es seda sobre pintura sobre seda? Bueno, son cuadros que el bastidor está, o sea, la seda está montada sobre un bastidor. Lo que pasa es que yo no utilizo la técnica de seda. La seda que yo utilizo es una seda gruesa, es la seda que se utiliza para confección, y la técnica que utilizo tampoco es la técnica de seda. Utilizo pintura gruesa, utilizo pintura con la que se pinta algodón y otros tipos de tela. Entonces, no son aguadas, la propia tela ya tiene consistencia, la tela ya tiene color. Normalmente la técnica sobre seda es seda blanca y ahí el artista le da el color y yo compro la tela ya con color. Entonces eso lo que me comporta es que para que el color que yo pongo encima de la seda no se mezcle con el color de la seda, tengo que pintar todo el cuadro antes en blanco. Todo lo que son los dibujos van pintados en blanco y cuando está seco la pintura blanca, entonces encima le pongo color. Es un trabajo, no sé si has visto la imagen, pero es un trabajo como de mucha precisión, es muy meditativo. De hecho, es como si meditara la forma que tengo de pintar, con pinceles muy delgaditos, del 2, del 1. Bueno, es necesito tener mucho pulso, pulso. Mano alzada, el trabajo que hay alrededor de los nombres de Dios está hecho todo a mano alzada, y siguiendo esa técnica que te explico, ¿no? De pintar en blanco y después pintar en color.
La exposición, como hemos comentado antes, estará hasta el 28 de febrero. Sí. También creo que me has comentado anteriormente que también al lado de cada cuadro hay la explicación, ¿no? Sí, claro. Yo ahí por eso te decir, bueno, yo soy muy respetuosa con todo este tema porque veo que estoy tocando material sensible, ¿no? Y entonces he cuidado mucho lo que explico, que no es, o sea, yo puedo hablar de mi experiencia, pero me parecía interesante que la gente que venga a la exposición, amigos, compañeros y tal, que no para nada son del mundo judío, ni soy yo la que les he ido explicando cosas, ¿no?, pudieran no solo contemplar la imagen, sino saber qué es lo que están contemplando. Entonces, al lado de cada cuadro he puesto las letras en hebreo, ¿no?, la Met, Aleph, Yod, tal como se lee de derecha a izquierda. Luego abajo he puesto el nombre de ese cuadro, del Dios, y debajo como una pequeña frase como los beneficios o para qué sirve meditar en ese nombre o lo que comporta estar, sí, sería eso, como los beneficios o el porqué de meditar en este nombre. Entonces cada cuadro tiene esa breve explicación al lado. Y aparte de esta explicación he hecho como así un póster donde explico la creación de las 22 letras, ¿no? Eso que se lee en la Torá, de que cuando Dios creó el mundo las letras ya existían y él se deleitaba mirándolas y tal, que me parece súper precioso. Entonces ahí como las letras se van presentando delante de él, ¿no? Entonces para que la gente un poco cuando vaya a la exposición pueda saber de qué van las letras, explico esto de las letras y luego explico lo que son los 72 nombres de Dios. O sea que allí quien vaya podrá hacerse una idea de lo que está contemplando, ¿no?, de lo que está viendo. Ahí me parecía interesante, aparte de que me parece bonito y profundo, y yo la sensación que tengo es de estar tocando algo de muy raíz profunda y real, ¿no? Entonces me parecía bonito que estuviera esta información también para las personas que se acerquen a la exposición. La pronunciación de cada nombre se supone que tiene una vibración especial. Sí. Y estas vibraciones son, según la Cábala, pueden ayudar a la salud o la relajación o en algún aspecto, ¿no? O sea, yo ahí es donde yo soy muy precavida en eso, ¿no? Entonces, lo que sí que he ido leyendo, ¿no?, es que y eso curiosamente es dentro de las tradiciones, lo que nos separa de tener la experiencia de Dios es el ego, ¿no? Entonces, por lo que he leído, los nombres de Dios son una manera de podernos trabajar nuestro ego para poder tener la experiencia de ese nombre, ¿no? Entonces, me parecía también interesante esto, ¿no? Es como hay nombres, por ejemplo, construir puentes, que es uno de los que más me quedó porque me pareció qué bonito, ¿no? Cuando tienes dificultad con alguien, ese nombre te permite acercarte a esa persona. Y entonces leía que solo por el hecho de poder hacer ese movimiento, estoy en conflicto con alguien y me acerco a esa persona, es como entrar en un nivel superior, ¿no? Y eso me parecía súper interesante. Y también la cosa de que para obtener los beneficios, ¿no?, de meditar en los nombres de Dios, había como la premisa de creer en ellos y después hacer como una acción. Es decir, no sirve solo que yo me siente a meditar para construir un puente, sino que tengo que hacer el movimiento de acercarme a la persona con la que hay conflicto, ¿no? Es como se me requiere que haga un paso, ¿no? Y eso me parecía también interesante. Y luego lo que dices tú de la vibración y tal, pero ahí todavía no he llegado a eso, ¿no? Esa cosa de repetir, sí que estuve haciendo alguna práctica, ¿no?, de repetir los nombres, pero ahí también me quedaba ya así un poco con la duda porque no sé cuál es la dicción, si es Samek o Samik o no, entonces ahí me quedaba con la cosa, pero vaya, en todo caso seguiré profundizando en el tema. Bueno, de todas formas nos parece una iniciativa preciosa el hecho de que te hayas inspirado en los 72 nombres de Dios y hayas
podido realizar esta exposición que aún, bueno, a fecha de hoy, que estamos haciendo esta entrevista, aún no se ha abierto, pero seguro que es preciosa. He podido ver una lámina, un cuadro, y es realmente bonito. Y te deseamos mucho éxito, por lo tanto. Pues muchas gracias. A ti, Tat, hasta pronto. Hasta pronto, un beso. Chao, chao. Chao.